Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video del curso para principiantes en lettering y pues va a ir enfocado a los primeros trazos. Los primeros trazos que vamos a hacer para dominar pues este estilo de escritura que es dibujar las letras. Recordemos que el lettering es dibujar las letras. Me parece que puede ser útil empezar con este tipo de marcadores, los Crayola, antes de adentrarnos con los tipo pincel. Por ejemplo, este Edding 1340, que sí tiene la punta pincel. Pero me parece que antes de empezar con este tipo de marcadores, que tienen como su técnica para dominar la punta y todo, pues los trazos, la presión, es bueno empezar con estos. Pues son muy económicos también, se pueden encontrar en cualquier papelería. Y el motivo es porque estos marcadores tienen la punta cónica. Entonces ustedes pueden ver, dependiendo de determinado ángulo y de la presión que uno le hace al hacer el trazo, pues podemos imitar unos trazos parecidos a los que logramos con una punta pincel. Me parece que un buen ejercicio para comenzar puede ser hacer líneas, simplemente recordando siempre la regla de oro del lettering, que es que cuando baja es delgado, perdón, cuando sube es delgado y cuando baja es grueso, ¿cierto? Entonces yo no sé si ustedes pueden ver acá en estas dos una diferencia, que este está un poco más grueso que este, ¿cierto? Esto es debido a que hay que saber coger el marcador, y no solo este tipo de marcadores, sino también estos que son tipo pincel. Tenemos que darle un ángulo un poco menor, de tal manera que toda la superficie lateral pues se esté utilizando, ¿cierto? Entonces se ve que este lo hice como con un ángulo mayor, así, que queda más pequeño el trazo, a diferencia de si lo hago así, que queda mucho más grueso, ¿cierto? Acá también me parece importante este tipo de ejercicios para saber por qué a veces los trazos nos pueden quedar así, como un poco temblereques, como, sí, como que no hay armonía en el trazo. Y para esto pues es importante empezar con este tipo de marcadores para detectar cuáles son los problemas que cada uno tiene. Otra cosa que puede pasar, sobre todo en el momento de hacer el trazo grueso, es que no hacemos la misma presión todo el tiempo. Entonces podemos empezar grueso y luego lo vamos haciendo más delgado, ¿cierto? Lo vamos haciendo más delgado y podemos caer en esto. Si ustedes fijan, por ejemplo, en este trazo, ustedes pueden ver que las medidas, o sea, todo es igual acá. En cambio acá ya vemos que hay ciertas diferencias en cada trazo. Eso nos puede pasar. Con estos seguramente es más difícil que nos pase, pero ya cuando vamos a mirar con punta pincel es mucho más fácil que caigamos en este error. No solo nos quedamos en este tipo de ejercicios, también es bueno empezar a hacer trazos diagonales, para todo esto, para controlar el trazo, para detectar en qué momento lo estamos haciendo mal o por qué lo estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces ya se ve que tenemos siempre la misma técnica. Si sube es delgado, delgado, y si baja, grueso, ¿sí? Todo el tiempo grueso, si está bajando. ¿Para qué nos sirven también estos trazos? Puede ser un poco aburrido estar haciendo esto, pero es bueno tener como una proyección de que este tipo de trazos luego nos van a ayudar a hacer las letras. Por ejemplo, otro buen ejercicio, ya después de pasar de las líneas rectas, que tienen un nivel de dificultad un poco más básico, es bueno empezar con las curvas, Entonces, un ejercicio puede ser el siguiente. Podemos empezar así. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos vamos a enfrentar a un problema diferente. ¿Por qué? Ya se ve que acá simplemente, si queríamos hacer algo más completo, por ejemplo, podemos unir este trazo de acá con un trazo acá. Entonces ya nos queda una figura como un poco más sólida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todo el tiempo estamos haciendo simplemente una línea recta y baja. Acá, sin levantar el lápiz, vamos a tratar de hacer ya una curva, y esto lo que nos exige es que va a haber un cambio.
un cambio. Acá ustedes pueden ver que hay un cambio, porque a partir de este punto yo voy a empezar a subir. Entonces la línea debe ser delgada, diferencia de que iba con una línea gruesa, igual acá, ¿sí? ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, para hacer la letra O. Cuando ya sepamos y dominemos más la técnica, ya podemos ponerle como un poco más de diseño, como queramos, ¿sí? Pero por ahora es bueno pues intentar este tipo de trazos. Otro tipo de trazo también, al contrario. Ya pudieron adivinar que la letra que podemos usar para asociar este trazo es, por ejemplo, la J, ¿cierto? Ya luego podemos hacerla un poquitico más bonita. Entonces la idea es esto. Ya luego de este tipo de trazos llega otro que tiene una dificultad mayor, y es un trazo, un solo trazo, hacer la curva pero en un solo trazo y cerrada. Entonces podemos empezar, pues yo recomiendo empezar como tener como unas bases, ¿sí? Unas bases, y empezar desde este lado de acá. Entonces ya vemos que acabamos desde delgado y luego bajamos, ¿sí? Y luego otra vez delgado. ¿Por qué la dificultad? Porque ya acá hay no solo un tipo de cambio, sino dos. Vemos esta parte de acá que veníamos delgada, lo hacemos grueso y luego acá otra vez es delgado, ¿sí? Pero que acá se parte, son dos líneas diferentes. Entonces esto nos puede servir, obviamente, la letra o también la letra D. La letra D también tiene como este tipo de trazos, ¿cierto? Ya luego pues podemos mirar una letra un poco más bonita, pero todo esto a partir de este tipo de ejercicios. Otra cosa que también podemos hacer, simplemente para soltar un poco la muñeca, para, ¿sí? Es este tipo de ejercicios que son más seguidos, para mirar si nos está costando no solo el trazo, sino la fluidez de la mano, que eso es muy importante. A pesar de que el lettering no es como la caligrafía, que en la caligrafía lo que vemos es que en ningún momento, o bueno, lo ideal es que no se levanta la mano en ningún momento, sino que todo el tiempo estamos copiando las letras pues con una conexión, ¿cierto? En el lettering recordemos que es dibujar las letras, por tanto no es necesario que yo toda una palabra la haga seguido, la haga sin levantar el trazo. Podemos hacer una palabra levantando la mano e ir mirando. Hagámosla acá despegada. Entonces ahí vamos mirando cómo nos puede quedar mejor. Vamos mirando cómo es la proporción del papel, ¿cierto? Porque es dibujar las letras. No estamos atados a eso de que tengo que... Claro, después de un tiempo sí vamos a tener la habilidad de hacerlo seguido. A mí me parece que queda mucho mejor cuando como que nos detenemos un momento y analizamos mejor. Muchas veces en el lettering es bueno no tener como una cierta rigidez del tamaño de las letras, por ejemplo como esta, que podemos ver pues que el tamaño es como el mismo, sino que puede haber como más libertad. Una N puede ser un poco más arriba, por ejemplo acá a este lado tenemos la A, entonces la N ya digamos que yo la quiero hacer un poquito más arriba, no sé qué. Eso ya depende de cada uno, del gusto de cada uno y de la habilidad pues también de cada uno. Esto es poco a poco. Entonces me parece que este tipo de marcadores pues pueden servir mucho para los inicios en el lettering, y espero que estos ejercicios les sirvan. En internet también hay varias plantillas o imágenes donde también muestran como paso a paso cómo se van haciendo las letras de este tipo parecido, que es con flechas. Entonces ya sabes que si la flecha va hacia abajo, entonces el trazo es más grueso y todo. Entonces nada, espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Bueno, que estén muy bien.